¿Qué es mejor? ¿Trabajar en una empresa transnacional o trabajar en una startup? Halo Loide, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero hablar sobre un tema que me parece muy interesante y yo he prácticamente tenido las dos perspectivas. En Alemania yo he tenido básicamente dos trabajos en dos empresas distintas. Trabajé por 5 meses en una pequeña empresa, más o menos eran como 50 empleados, era una startup, que para los que no lo sepan, una startup es una empresa de nueva creación que gracias a su modelo de negocios escalable y el uso de tecnologías pues tienen básicamente muchas posibilidades de crecimiento y de ser muy exitosas. Entonces yo estuve en una empresa así, aquí en Múnich, una fintech, y actualmente estoy trabajando, llevo ya casi 4 meses, estoy trabajando en una empresa bastante grande, de hecho ahorita la voy a mencionar, pero probablemente la conocen, es una de las aseguradoras más grandes de todo el mundo. Y en este video lo que quiero es hablarles sobre las ventajas básicamente de tanto trabajar para una startup o trabajar en una startup, como también de las ventajas de trabajar en una empresa transnacional, una de esas empresas de esos monstruos gigantes que son conocidas a nivel internacional. No quiero hablar de las desventajas, no me gustaría hacer esto como que pareciera queja o de una forma negativa. Quiero solamente hablar de las ventajas, que obviamente dependiendo de cada persona, pues estos pueden ser ventajas o incluso podrían ser desventajas. Para mí, la verdad es que son ventajas de trabajar tanto en una startup como en una empresa muy grande. Primero que nada los voy a poner en contexto. Yo estoy actualmente estudiando mi maestría y para el tercer semestre debía de hacer mis prácticas laborales en una empresa que yo eligiera. Podía ser en cualquier empresa en Alemania básicamente, donde me quisieran aceptar o donde me contrataran. Entonces envié mi aplicación para una startup, para una pequeña empresa, y esta empresa en sí no era independiente, sino que era un, por así decirlo, proyecto de otra empresa muy grande. Sin embargo, les cuento que después de yo terminar mis prácticas en esta empresa, decidieron cerrarla, decidieron terminar el proyecto. Básicamente esto lo decidió la empresa, esta grandota que era dueña de la startup. Esta startup llevaba en el mercado, por así decirlo, ya 3 o 4 años, pero yo tuve prácticamente la suerte que cuando yo estuve trabajando ahí fue cuando tomaron la decisión de terminar la empresa y pues básicamente éramos como 50 empleados que nos quedamos sin trabajo, podría decirse. Sin embargo, no se preocupen tanto y ahorita les voy a contar qué fue lo que pasó. Esta pequeña empresa o esta startup, que básicamente era un proyecto, le pertenecía a Allianz, una aseguradora muy grande de aquí de Alemania. De hecho es de Alemania esa empresa, pero está presente prácticamente en cualquier país del mundo. Y obviamente, aunque nosotros o los empleados de esta startup no trabajamos en Allianz, pues cuando terminaron la empresa, Allianz nos buscó y nos ofrecía la posibilidad de quedarnos en Allianz y estar trabajando al final pues en Allianz, que es una empresa muy grande, de mucho prestigio y de muchísimos años. Así que sí, actualmente me encuentro ya trabajando en Allianz. Llevo 3 o 4 meses, casi 4 meses trabajando en Allianz. Estoy muy contento, me gusta muchísimo. Sin embargo, también disfruté mucho trabajar en una startup y es por esto que estoy haciendo este video, porque quiero contarles mi experiencia o mi punto de vista de haber trabajado tanto en una startup aquí en Alemania como también haber trabajado en una empresa muy grande aquí en Alemania. Voy a comenzar con las ventajas, primero que nada, de haber trabajado en la startup. La primera ventaja de trabajar en una startup, y creo que esto puede ser muy conveniente para estudiantes extranjeros, me incluyo a mí, o para personas en general que no son alemanes y que vienen de otro país, básicamente para extranjeros. Pero la primera ventaja de trabajar en una startup es que en muchas ocasiones el idioma oficial que se habla es inglés. Esta empresa en la que yo estaba era una empresa originaria de Múnich, bueno, era una startup originaria de Múnich, y aunque Allianz fuera 100% dueña o dueño de este proyecto, de esta empresa, el idioma que se hablaba en las juntas de toda la empresa o el idioma en el que mandaban los correos electrónicos era prácticamente 100% en inglés. O sea, yo hablaba con mi equipo de trabajo en alemán, pero porque todos eran alemanes y yo era el único extranjero. Pero fuera de mi equipo, creo que todos los demás equipos hablaban en inglés. Así que de verdad creo que para un extranjero que no domina el alemán aún y que no tiene la posibilidad de trabajar en alemán, creo que buscar opciones en startups y buscar vacantes y puestos en startups es muy viable y puede conseguir un trabajo 100% en inglés. Muchos en la empresa que yo estaba eran extranjeros y por lo tanto también muchos de ellos no hablaban alemán y trabajaban 100% en inglés. Entonces creo que esto era muy conveniente para ellos, así que de verdad
verdad me parece una ventaja. A mí me gustaba mucho no solo tener que trabajar en alemán, porque sí hablaba mucho en alemán, pero me encantaba poder también tener ciertas reuniones en inglés y me gustaba simplemente poder practicar los dos idiomas y estar constantemente hablando los dos idiomas. Ahora, también considero, y es el punto número 2 o la ventaja número 2, que es un mejor ambiente en general para extranjeros. La verdad es que, como les dije, yo creo que eran 50% de alemanes y 50% de extranjeros en esta empresa. Por lo tanto, pues no sé, o sea, no te sentías como el único extranjero o no te sentías, pues obviamente ni especial, pero tampoco como un poquito raro de sentir que no encajabas. Entonces creo que para extranjeros trabajar en este tipo de empresas tan internacionales es una gran ventaja porque te ayuda muchísimo a integrarte de mejor manera. La ventaja número 3, que esta sí la disfrutaba muchísimo, es el código de vestimenta. Sé que en Alemania depende, y en todo el mundo depende de la empresa, van a haber ciertos códigos de vestimenta, vas a tener que ir un poquito más formal o un poquito menos formal, te puedes ir como quieras, o si tal vez te tienes que ir de traje, yo qué sé, depende por completo de la empresa, eso lo entiendo bien. Sin embargo, mi experiencia trabajando en esta startup era que no había código de vestimenta. O sea, de hecho, esta hoodie me la regalaron en esa empresa y yo básicamente podía irme con ella, podía irme con una playera, podía vestirme como me diera la gana. Me acuerdo que los primeros días hasta me iba de camisa y me sentí un poquito raro porque en México yo acostumbraba a ponerme una camisa siempre para trabajar. Entonces acá decidí después de la primera semana irme siempre con playera, me ponía hoodies como estas, me ponía jeans, me ponía zapatos como Vans, como Converse. O sea, no había esa, no diría presión, sino obligación de todos los días irte como un poco más arreglado con pantalón de vestir y con una camisa y fajado o zapatos tal vez de vestir y no simplemente unos sneakers super X. Y eso me gustaba mucho. La verdad es que me gusta a mí que cada quien se puede ir libre y cuando tengas ganas de arreglarte de más y de ponerte una camisa o ponerte un saco o ponerte unos zapatos más elegantes te los pongas, pero que tengas la opción de cuando no tengas muchas ganas llevarte unos Vans o unos sneakers X, unos jeans y una playera y listo. Y por último, una de las ventajas también de trabajar o de haber trabajado en una startup es que conoces a todos y todos te conocen a ti. Te sientes, por así decirlo, un poco más apapachado. Y obviamente esto no aplica para todas las startups. Por ejemplo, aquí en Alemania y en todo el mundo hay startups de 1000 o 2000 o 3000 colaboradores y pues obviamente ahí no vas a conocer a todo el mundo, ¿verdad? Pero en mi caso, en la empresa que yo estaba, éramos como 50 personas, así que prácticamente conocía a todos, sabía o quiénes eran o cómo se llamaban y lo mismo ellos conmigo. Entonces se siente muy cool como, una cara nueva y la gente se da cuenta que es una cara nueva, te presentan, entonces empiezas a conocer absolutamente a todos aunque no trabajes o tengas mucha relación directa con ellos. Ahora, pasemos a las ventajas de trabajar en una empresa grande, una empresa transnacional, que obviamente sí las hay, también disfruto muchísimo, solamente creo que son dos cosas distintas. No diría que una es mejor, que una es peor. De hecho, en la empresa que estoy ahorita, que es Allianz, es la empresa más grande en la que yo he trabajado y la verdad es que sí es, no diría abrumador, sino impactante, ¿no? Es muy grande, o sea, creo que aún no me doy cuenta de la dimensión o del tamaño que tiene esta empresa. Ustedes pueden googlearlo, pero creo que la última vez que lo googleé son como 146,000 empleados de Allianz en todo el mundo. 146,000. Es una verdadera locura. Simplemente en las oficinas que yo estoy somos como 10,000 empleados. O sea, de verdad es muchísima gente la que trabaja en esta empresa. Es una empresa muy grande. Y por lo tanto, una de las ventajas que considero de trabajar en una empresa como Allianz es la seguridad. O de trabajar en sí en una empresa muy grande. La seguridad de que las probabilidades de perder, por así decirlo, tu trabajo porque la empresa o el proyecto no haya funcionado, son bajas. Si trabajas en una empresa de ese tamaño muy grande, pues algo bueno es que tienes esa seguridad de que la empresa iba a estar y que tú vas a poder hacer una carrera en esa empresa por muchos y muchos años. Y justamente esa es la ventaja número 2. Tienes un plan de carrera muchísimo más visible. Simplemente en empresas tan grandes tú puedes ver, ok, aquí está mi jefe, luego acá está el jefe de mi jefe, no sé, como que sí puedes darte una idea
de a lo que puedes aspirar o el camino que puedes lograr y simplemente ir subiendo. Yo sé que en una startup pues también puedes hacerlo, pero también tienes que apostarle primero a que la empresa funcione y a que el proyecto funcione. Creo que este es un buen punto y una ventaja que si tú entras a trabajar a una empresa muy grande, podrías desde que entras decir, ok, es que yo quiero tener este puesto o yo quiero llegar a este nivel o a este punto en esa empresa. Así que sí, básicamente tienes un plan de carrera muchísimo más visible. Ahora, la ventaja número 2 diría yo que son las instalaciones y en sí como las prestaciones de trabajar en una empresa así de grande. La verdad es que no les voy a mentir, pero las instalaciones pues sí son sorprendentes, son increíbles, son muy grandes, son edificios enormes. No sé, la cafetería de la empresa es deliciosa, de verdad pareciera que comes en restaurante todos los días. Las oficinas están poca madre, o sea, yo disfruto muchísimo ir a sus oficinas porque en serio es muy bonito y es una experiencia increíble. Entonces me gusta, podría ser algo superficial, pero creo que sí influye en el rendimiento o en tu rendimiento estar trabajando en un ambiente que te gusta, que disfrutas, que te puedes concentrar incluso mucho mejor. Y ventaja número 4 sería currículum. Es decir, creo que trabajar en una empresa más grande, que tiene mucho prestigio, que tiene muchos años, te da currículum porque, por así decirlo, más gente la reconoce o la conoce. Simplemente yo, como les dije, la startup en la que estaba pues es una empresa que ya no existe, es un proyecto que ya no existe. Entonces, si alguien quisiera buscar información sobre esa empresa, pues tal vez encontraría noticias, pero ya se daría cuenta que es algo que no existe. Ya no hay página web, ya no pueden ver información de la empresa. No digo que eso no dé currículum, claro que también es interesante y claro que también aprendí muchísimo. Sin embargo, pues a cualquier persona en cualquier lugar del mundo que le diga que trabajé en una empresa muy grande como lo es Allianz o como lo es Google o como lo es Siemens, como lo es BMW, absolutamente todo mundo las conoce y por lo tanto pues da mucho currículum trabajar en estos monstruos de empresas. Y siéndole 100% honesto, hablando específicamente de mi caso, yo estoy muy contento de la oportunidad que tuve de trabajar en la primera startup que les comentaba, aunque al final las cosas no hayan salido como lo buscaba, porque bueno, también estoy muy contento ahorita en Allianz. La verdad es que disfruto muchísimo mi trabajo, estoy igual aprendiendo mucho, me gusta poder trabajar en una empresa tan grande. Me cuesta trabajo digerir cómo pueden haber esos monstruos de empresas. Y no solo Allianz, hay muchas empresas así en todo el mundo, ¿no? Y se siente muy cool. Me gusta mucho. Son sentimientos distintos, son tipos de empresas también distintos. Creo que también es algo que cada persona pues debe decidir por sí mismo. Depende de tu perfil, depende de dónde te sientas más cómodo. Espero que con estas ventajas que yo les nombré a ustedes les pueda servir un poco para tal vez tomar una decisión, para tal vez decir, no, mira, lo mío es más una startup o lo mío es más una empresa más grande. Aunque la verdad es que, o sea, en ambas la van a pasar bien, en ambas van a crecer muchísimo, en ambas van a aprender muchísimo. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado mucho el video y la información les haya sido útil. No olviden darle like al video, dejar un comentario, compartirlo con sus amigos, con su familia, con el primo, con la novia, con quien sea, para llegar obviamente a más personas. Si no están suscritos al canal, no olviden también de hacerlo. Síganme en mis otras redes sociales, estoy en Instagram como Emilio Pegó y también estoy en TikTok como emilio.pego. Les mando un abrazo, les mando un beso y nos vemos en un par de días con un video nuevo.